Muy buenas, vamos a continuar con el contenido de física. En esta ocasión vamos a ver lo que es el movimiento rectilíneo con aceleración constante. O sea, ¿qué quiere decir este caso? Que en este caso la aceleración no nos va a variar, va a ser la misma durante un gran periodo de tiempo, excepto que suceda un cambio que sea una desaceleración, pero esto se va a mantener constante por unos cuantos segundos, no va a ser variable como lo habíamos visto en la parte anterior de la clase. Y para este sentido, nosotros tenemos, ya habíamos definido algunas fórmulas anteriormente, en las cuales habíamos definido que el movimiento rectilíneo lo podríamos hacer de forma horizontal o de una forma vertical. Y cada uno de ellos contiene un par de fórmulas que son las que vamos a utilizar a continuación. Como por ejemplo, tenemos una de las fórmulas, nos dice que la v, que la vamos a considerar como velocidad final, va a ser igual. En este caso, como va a ser el representamiento, va a ser horizontal, le voy a colocar bx, va a ser igual a la velocidad inicial en x más mi aceleración por el tiempo. Tengo también que el desplazamiento puede darse o puede surgirse, la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial en x por mi tiempo más un medio la aceleración tiempo al cuadrado. Al igual, también nosotros tenemos otra fórmula que podríamos utilizar siempre con aceleración constante, que sería la velocidad en x al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial en x al cuadrado más dos veces la aceleración de la partícula por la distancia total recorrida, o sea, x menos xo. Y por último tendríamos otra fórmula que podría ser que la distancia total recorrida puede ser igual xo, va a ser igual a que digamos a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2. Voy a hacer una pequeña corrección aquí, porque estamos definiendo que la velocidad final la vamos a representar en x como bx entre 2 por el tiempo. Estas serían las fórmulas que pueden usar ustedes para el momento de desarrollar lo que es un ejercicio con aceleración constante. Ahora, vamos a ubicarnos al ejercicio que está de ejemplo en el libro. Más adelante vamos a hacer otros ejercicios para fortalecer lo que son los conocimientos y la práctica de este tipo de ejercicios. Nos dice, un motociclista que viaja al este cruza una pequeña ciudad, vamos a omitir el nombre, y acelera apenas pasa el letrero que marca el límite de la ciudad. Su aceleración constante es de 4 metros por segundo. Entonces, vamos analizando. Podemos ver aquí el tiempo cuando el tiempo inicial es 0, nos da una posición. Entonces, ¿qué datos somos los que vamos a ir obteniendo en el ejercicio? Vamos a ir sacando los datos, datos del ejercicio. Tenemos nosotros primeramente que la distancia inicial cuando el tiempo es 0 me dice a mí que la distancia va a ser de 5 metros. ¿Qué otra condición nos da? En el ejercicio dice su aceleración constante, o sea que se va a mantener la aceleración, es de 4 metros
sobre segundos al cuadrado. Dice, en tiempo igual a 0 está a 5 metros del letrero y va moviéndose a una velocidad de 15 metros por segundo. Entonces, esta sería nuestra velocidad inicial. Sería igual a 15 metros por segundo. Ahora, ¿qué nos preguntan? Que calculemos la posición de la velocidad, o sea, nos preguntan que calculemos X, que no la conocemos, cuando, aquí no es 2, que calculemos X cuando el tiempo es igual a 2 segundos y nos pide dónde está el motociclista cuando, o sea, la distancia X, siempre otra vez nos preguntan, pero nos ponen una condición cuando la velocidad de la moto en la BX alcanza los 25 metros sobre segundo. Bueno, vamos a calcular primeramente el inciso A, o sea, la distancia cuando han pasado 2 segundos. Bien, aquí de la fórmula que habíamos visto anteriormente, aquí nos convendría usar la siguiente fórmula. ¿Por qué motivo? Uno, bueno, porque están todos sus datos. Por ejemplo, X va a ser igual a XO más la velocidad inicial por tiempo más un medio la aceleración tiempo al cuadrado. ¿Por qué selecciono esta fórmula? Bueno, primero, conozco todos los datos, tengo conocimiento de mis datos. Ahora, solamente tengo una variable con incógnita. Por tanto, es la fórmula más adecuada para poder resolver lo que es el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Después de seleccionar la fórmula, de analizar, voy a sustituir mi dato, o sea, hacer el paso 3 para resolver un problema de física, a ejecutar. Ya hice el análisis, ya hice el análisis, ya tengo yo todos mis pasos, entonces vamos a ejecutar. Entonces, voy a sustituir los datos. X va a ser igual al X inicial. ¿Cuál es el X inicial? Aquí lo tenemos, los 5 metros. Entonces sería, voy a omitir colocar unidades aquí para no estar escribiendo tanto. Recordemos que la unidad final de X me tiene que dar en metros. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado ahí. Entonces tendríamos primeramente que la velocidad inicial sería 5 más la velocidad inicial, en este caso me dice que sería 15, ya sabemos 15 metros por segundo por mi tiempo, que en este caso el tiempo son 2 segundos, más un medio, la aceleración, pero la aceleración es de 4 metros por segundo al cuadrado por mi tiempo al cuadrado, que sería en este caso 2 al cuadrado. Podemos observar que tanto acá es metros por segundo y se multiplica por segundo, las unidades de segundo se van cancelando. Entonces podemos obtener que la distancia que va a tener el motociclista después que cruzó el letrero, después de haber cruzado 2 segundos, va a ser 5 más 15 por 2 más un medio por 4 por 2 al cuadrado. Obtenemos que va a recorrer la distancia de 43. Bueno, aquí donde lo vamos a colocar las unidades, 43 metros. Entonces, después de haber recorrido los 2 segundos, el motociclista ha recorrido una distancia total de 43
metros. ¿Estamos de acuerdo? Está en esa posición de los 43 metros. Ahora, vamos al inciso B. El inciso B me pregunta la distancia X cuando el motociclista ha alcanzado una velocidad de 25 metros sobre segundo. Cuando me dice que ha alcanzado una velocidad de 25 metros por segundo, me está diciendo que esa es la velocidad que yo necesito saber. Entonces, en este caso, la información que a mí me dan es la de X. Ahora, esta la podría utilizar, pero tengo un problema. Tengo dos incógnitas. Una es la que me están preguntando, que sería X, y la otra sería el tiempo, porque yo no conozco el tiempo, pero yo puedo encontrar en qué tiempo el motociclista va a tardar en alcanzar los 25 metros. Bueno, ¿con qué fórmula? Hay dos fórmulas, pero puedo usar esta. Velocidad final, perdón, aquí es con X, como lo estamos haciendo. Velocidad en X va a ser igual ¿a qué? A mi velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito encontrar? Es tiempo. Entonces, el tiempo, si yo despejo la velocidad inicial, está sumando, va a pasar al otro a restar. Entonces vamos a tener velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial, perdón, menos velocidad inicial va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Y de ahí lo único que tengo que hacer es despejar para tiempo, y yo voy a tener que tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la aceleración. Y voy a obtener un tiempo de, sustituyamos datos, igual que el anterior, solo voy a colocar unidades, 25 menos la velocidad inicial, que en este caso sería 15, entre la aceleración, y la aceleración habíamos quedado que era 4. Entonces, esto va a ser igual, lo hacemos en nuestras calculadoras, y obtenemos que va a alcanzarlo en 2.5 segundos. Bien, ahora, como me están pidiendo la velocidad, la voy a encontrar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente con la misma fórmula que utilicé en el inciso A, yo puedo encontrar lo que es mi distancia. Bien, entonces la voy a sustituir. X va a ser igual al X inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio la aceleración tiempo al cuadrado. Sustituyamos datos para encontrar la distancia final. X va a ser igual a la posición inicial, que en este caso sería 5. Otra vez no coloco unidades por conveniencia, pero ustedes sí las tienen que colocar, más la velocidad inicial por tiempo sería los 15 por 2.5 segundos más un medio la aceleración, en este caso que es 4, por el tiempo 2.5 elevado al cuadrado. X va a ser igual a que sustituimos todos sus datos, sería 5 más 15 por 2.5 más un medio por 4 por 2.5 al cuadrado. Y me dice que eso lo va a alcanzar cuando él haya recorrido
55 metros. Ahora, este inciso B también yo lo pude haber calculado de otra manera. Aquí depende del análisis de ustedes o de cómo lo estén viendo en este momento. ¿Por qué? Porque yo pude haber utilizado la siguiente fórmula y que me tiene que dar el mismo resultado. Bueno, ¿cuál? Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración, mi cambio de distancia. Ahora, despejando para esta variable, me quedaría lo siguiente. Velocidad en x al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 2 veces la aceleración por x menos xo. Despejando, el 2a está multiplicando a mi distancia, entonces va a pasar a dividir. Voy a tener que velocidad en x al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, todo sobre 2 veces la aceleración. Va a ser igual, para hacerlo por pasos, a x menos xo. Como yo tengo una posición inicial, esta está restando, me va a pasar al otro lado a sumar al sistema. Entonces sería bx al cuadrado, la velocidad final al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado, siempre en x, sobre 2a, más el x inicial. Y esto va a ser igual a x. Reemplacemos datos. Tendríamos primeramente la velocidad final. La velocidad final me decía que era 25 al cuadrado menos la velocidad inicial 15 al cuadrado, todo sobre 2 veces a, que sería en este caso sería 4, que sería mi aceleración, más los 5. Y esto sería igual a mi distancia final. Y x va a ser igual, ya para encontrar la respuesta tendríamos que hacer la operación. Tengamos mucho cuidado con los paréntesis. 25 al cuadrado menos 15 al cuadrado entre 8. Esto me da igual a 50 más los 5. Y si ustedes se fijan, obtuvimos la misma respuesta, los mismos 55 metros. Y ahí solo depende del análisis o de lo que ustedes quieran realizar o con lo quieran resolver, porque la física es experimental y nos da muchos caminos para poder llegar a una respuesta, siempre y cuando tengamos el cuidado que todas las operaciones que hagamos, la hagamos de una manera correcta, realicemos correctamente los despejes y no nos equivoquemos en el uso de la calculadora, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos tener diferentes métodos, diferentes formas de analizar, diferentes formas de pensar para poder resolver el ejercicio.